Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Gracias a Dios, este domingo vamos a terminar el capítulo 1 finalmente. Después de 6 o 7 mensajes, creo. Terminamos el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Esta mañana voy a exponer los versículos del 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Tomen hojitas, por favor, ahí para que tomen notas. Siempre es bueno al escuchar, tomar notas. Esto nos va a ayudar a comprender el mensaje un poco mejor. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. La palabra inerrante de nuestro Señor nos dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y de mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El sermón de hoy se titula El ministerio de Pablo. Cada miembro en la iglesia es un ministro, hermanos. Cada miembro en la iglesia es un ministro. Muchas veces se cree que solo son los pastores o los diáconos los que ministran dentro de la iglesia. Pero esto está lejos de la verdad, lejos de lo que la Biblia nos enseña. Y el problema, hermanos, con creer que solo los pastores o los diáconos ministran en la iglesia, aparte de no ser bíblico, crea una iglesia donde los miembros son simplemente espectadores, consumidores, donde los miembros vienen a la iglesia a ser satisfechos, simplemente a recibir y nunca dar. Y la única forma en que piensan en la iglesia es como una benefactora. Es decir, ¿qué es lo que puedo sacar de la iglesia? Nunca pensamos en qué podemos dar a la iglesia, cómo podemos apoyar a la iglesia, cómo podemos ayudar a la iglesia. Las escrituras nos enseñan de que los miembros no son solamente espectadores, hermanos, sino participantes de la vida de la iglesia. Como dije, cada miembro de la iglesia es un ministro llamado a servir para el bien común de la iglesia. Esta mañana quiero que examinemos el ministerio de Pablo, pero no quiero que piensen que esto no tiene nada que ver con nosotros, muy por el contrario. Su ministerio, el de Pablo, tiene mucho que decirnos, porque como ya dije, todos somos ministros, cada uno de ustedes es un ministro, por lo tanto tiene un ministerio. Así que vamos a ver las características del ministerio de Pablo, pero quiero que lo apliquen a sus vidas, a su ministerio, al ministerio que Dios les ha dado. Y lo vamos a ver esto en 4 encabezados: el sufrimiento del ministerio, el contenido, la meta y la fuente de poder del ministerio. Empecemos entonces, hermanos, con el encabezado número 1, el sufrimiento del ministerio. Hermanos, no todo es color de rosas en el ministerio. No todo es alegría y gozo. Van a haber penurias, sufrimientos. Miren el versículo 24. Ahora me alegro, dice Pablo, de mis sufrimientos por ustedes. Me alegro. Qué extraño. Me gozo, dice Pablo. Me contento de mis sufrimientos. Y sabemos que Pablo sufrió a causa de su ministerio. Segunda de Corintios 11:25. Escuchen lo que Pablo dice sobre su ministerio. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Pablo realmente sufría, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo Pablo puede estar tan alegre ante semejante sufrimiento que pasó? Quizás tengo dos respuestas aquí. Número uno, que Pablo entendía que todo sufrimiento no es producto de las circunstancias para el cristiano, sino que es la soberanía de Dios. Dios quiso que Pablo sufriera y él entendió esto, que su sufrimiento venía de Dios, no de las circunstancias. Y número dos, es que Dios le llamó a padecer por su nombre. Y él se consideraba digno de sufrir por el nombre de Cristo. Los apóstoles, por ejemplo, en Hechos 5:41 nos dicen esto. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y sabemos que los azotaron y después los echaron de la cárcel. Y los Pablos consideraban esto digno. Tenemos este pensamiento, hermanos, de que es digno sufrir por el Señor, de que cuando compartes el Evangelio quizás alguien te rechaza, y los sábados estamos saliendo a compartir el Evangelio, y algunas personas no te quieren escuchar. ¿Consideramos digno de sufrir por el nombre de Cristo? Y note que Pablo dice que él sufrió por ustedes, dice él. Y la pregunta es, ¿en qué manera sufrió Pablo por los colosenses? El resto del versículo nos va a dar luz en responder esta pregunta, pero recordemos, hermanos, de que Pablo no plantó esta iglesia. De hecho, muchas personas no lo conocían a Pablo. Sin embargo, Pablo nos dice que los sufrimientos de su ministerio fue para el beneficio de los colosenses. ¿Y en qué sentido? Miren el resto del versículo. Pablo dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Se ha escrito muchas páginas sobre qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Y se han dado varias interpretaciones. Así que yo les voy a decir lo que yo creo que esto significa. ¿En qué sentido Pablo completa las aflicciones de Cristo? Primeramente, déjenme decirles lo que no significa. Esto no significa que la obra de redentora de Cristo fue incompleta y que Pablo de alguna forma tenía que agregar a esta obra. No significa esto, porque esto sería una contradicción con lo que Pablo nos enseña en el pasaje anterior, donde nos dice que en Cristo hemos sido reconciliados. Pablo nos dice: en Cristo y en mí ustedes fueron reconciliados. También sería una contradicción con lo que Jesús dijo en la cruz. Él dijo: consumado es. Es decir, ya no hay nada más que hacer. No le puedes agregar nada. Y también sería afirmar a los falsos maestros en esta iglesia, que ellos enseñaban que nuestras obras ayudaban a nuestra salvación. Así que no puede significar de que Pablo ayudó en las aflicciones de Cristo, es decir, en su muerte para salvarnos. Entonces, ¿qué significa? Primeramente, hermanos, noten la palabra aquí, aflicciones. Esta palabra aflicciones nunca se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los padecimientos que Cristo sufrió en la cruz, los sufrimientos redentivos. Nunca se utiliza esta palabra para referirse al sufrimiento redentivo de Cristo, los sufrimientos en la cruz. Segundo, Pablo dice: en mi carne, indicando así, hermanos, que Pablo se refiere a aflicciones físicas, aflicciones que su cuerpo experimentó. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que él está padeciendo lo que Cristo padecería o sufriría si él estuviera aquí presente en este momento. Pero Jesucristo ya no está aquí. Él está en los cielos. Así que es su iglesia la que sufre por él. Jesucristo fue odiado y fue crucificado por odio. Y esto, hermanos, significa que la iglesia ahora va a sufrir por el Mesías. Mira lo que dice William Hendrickson al respecto. Él dice esto: los enemigos de Cristo no quedaron satisfechos. Odiaron a Jesús con un odio insaciable.
y deseaban añadirle aún más aflicciones. Pero dado que ya no está físicamente presente en el mundo, sus flechas destinadas especialmente para él se clavan en sus seguidores. Como Cristo ya no puede sufrir aquí en la tierra porque está en el cielo, ¿quiénes son los que sufren por él? Su iglesia. Porque el mundo odia a Cristo. Hemos visto la semana pasada cómo el hombre aborrece a Dios. Y como Cristo no está aquí, su iglesia sufre por él. Jesucristo nos dijo esto en Marcos 13:13. Y ustedes serán odiados, dice, de todos por causa de mi nombre. Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. 2 Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Gálatas 6:17, Pablo dijo esto: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, los sufrimientos de Jesús. Así que de esta forma Pablo completaba las aflicciones de Cristo. Y Pablo nos dice que lo hacía para el beneficio de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:10, Pablo dice que él lo soportaba todo por amor a los escogidos. Pablo estaba dispuesto a soportar los sufrimientos de su ministerio por amor a los escogidos, para que más personas vengan a Cristo. Y como ya sabemos, Pablo era odiado por los gentiles y también por su propio pueblo, por los judíos. A pesar de que Pablo no había plantado esta iglesia, Pablo nos dice que su ministerio, de una forma indirecta, dio a luz a la iglesia en Colosas. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos el contexto de la carta de Colosenses? Y vimos ahí cómo Pablo predicó en Éfeso, y parece ser que Epafras estaba ahí presente cuando él predicó. Epafras se convirtió, regresó a su ciudad natal y predicó el evangelio, y esta iglesia nació, hermanos. Así fue como Pablo sufrió por los hermanos en Colosas. Y esto nos enseña algo muy importante a nosotros, hermanos. Como dice Sujet Michelén, él dice esto: no podemos ministrar sin sufrir. Cada uno de ustedes está llamado a ministrar. Pero Sujet Michelén nos dice de que no podemos ministrar sin sufrir. Podemos ver a Pablo. Pablo salió a ministrar y él tuvo que sufrir. No podemos ministrar sin sufrir, dice él, pero no se debe ministrar sin gozo. No se debe ministrar sin gozo. Debe de haber un gozo cuando nosotros ministramos a nuestros hermanos. Sí, vamos a sufrir, pero en el sufrimiento nosotros nos gozamos. Entonces, no podemos ministrar sin sufrir, pero no se debe ministrar sin gozo. Ahora Pablo nos dice que de la iglesia, que del cuerpo de Cristo, él fue hecho ministro. Mira el versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro. Pablo ya nos dijo en el versículo 23 que él era ministro del evangelio, y ahora él nos dice que es ministro de la iglesia. El servir a la iglesia, hermanos míos, no fue el plan de Saulo de Tarso. ¿Cuál era el plan de Saulo de Tarso? Perseguir a la iglesia, destruir a la iglesia. Así que Jesucristo le impuso a Pablo el sufrir por la iglesia, ministrar a la iglesia. En Hechos capítulo 26, Pablo presenta su defensa ante Herodes Agripa II, y él relata su conversión ahí. Y escuchen lo que Pablo dice en Hechos 26:15. Él dice esto: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Entonces Jesucristo se le aparece a Pablo y le impone el ministerio. Y el ministerio era para los gentiles. Al ser hecho ministro de la iglesia, Pablo recibiría el encargo de servir a la iglesia. Pablo fue elegido para servir a la iglesia gentil. Y Pablo nos dice, conforme a la administración de Dios que me fue dada.
La palabra administración aquí es la palabra griega oikonomía, de donde obtenemos nuestra palabra en castellano, en español, economía. ¿Y qué significa esta palabra? Significa administrar una casa en calidad de mayordomo de las posesiones de otra persona. Es decir, que un mayordomo cuida de las posesiones de otra persona. Esto es administración, también se traduce como mayordomía. Esta administración que se le dio a Pablo se refiere a su ministerio apostólico. Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para ser apóstol, con la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles. Así que esta fue la administración que Pablo recibió. Pero mis hermanos, no solamente Pablo ha recibido una administración en la casa del Señor, ustedes también. Escuchen lo que dice 1 de Pedro 4:10, es muy importante este versículo. 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don espiritual, es decir, cada creyente. Y dice esto Pedro: úselo sirviéndose, esta es la palabra ministrar, ministrando, los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, ustedes son ministros. A ustedes se les ha dado una administración dentro de la casa de Dios. Todo creyente ha recibido un don, el cual debe servir, con el cual debe servir a su hermano. Así, hermanos, nosotros somos buenos administradores. Dios les ha dado a cada uno de ustedes una administración dentro de su casa, dentro de su iglesia. Cada uno de ustedes es un ministro llamado a servir, pero no servirse a uno mismo con ese don. Escucha lo que dice Pablo: para beneficio de ustedes, para beneficio, no para beneficio o ganancia de Pablo. Pablo no ganaba nada. Al contrario, él sufría, sino que era para el beneficio de los colosenses. Los colosenses se beneficiaron espiritualmente del ministerio de Pablo, no él mismo. Ustedes son ministros, hermanos, y no me canso de repetirlo. Dios les dio dones a ustedes, pero no para su beneficio propio, sino para el beneficio de tu hermano que está a tu derecha o a tu izquierda. Dios te dio un don para el beneficio de toda la iglesia. Yo me debo de beneficiar con el don que ustedes tienen y ustedes se benefician con el don que yo tengo. Así que, hermanos, los exhorto a desarrollar su ministerio, a desarrollar su don para el beneficio de la iglesia. Yo como pastor estoy llamado a usar mi don de enseñanza para capacitarlos a ustedes. Pero, hermanos, yo no los capacito a ustedes todos los domingos para que su cerebro crezca, para que tengan más conocimiento. Escuchen lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11. Pablo dice esto: y él, es decir, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuchen esto: a fin de capacitar a los santos, es decir, a ustedes. Dios me dio a ustedes para capacitarlos, dice, y escuchen esto, para la obra del ministerio. ¿Te das cuenta que eres ministro? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Tú estás siendo capacitado todos los domingos y los miércoles. ¿Para qué? Para capacitar a otros, para crecer a otros, para madurar a otros, para edificar a la iglesia. Lo que sabes, lo que conoces, el don que Dios te ha dado, no es para tu beneficio propio, sino para que los otros se beneficien de ello. ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que Dios te ha dado como don? Ejerce ese don para el beneficio de tu iglesia local, de tu iglesia. Cada creyente, hermanos míos, va a dar cuenta de su administración ante Cristo. Y les pregunto esto: ¿serán encontrados fieles? Cristo les dirá: bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Los encontrará fieles, hermanos. Así que ya hemos visto entonces el sufrimiento del ministerio de Pablo, y hermanos, recuerden de que en su ministerio va a haber sufrimientos.
de que el don que Dios les ha dado y ustedes van a desarrollar, van a encontrar sufrimientos ahí. Quizás algunos hermanos no van a querer ser beneficiados de ustedes. Algunas personas dentro de la iglesia van a quizás pecar contra ti. Vas a sufrir de esta manera, pero hermanos, Dios nos ha llamado a ser fieles con nuestro don. Veamos entonces, hermanos, el segundo encabezado, el contenido del ministerio. Y otra vez, el contenido del ministerio de Pablo tiene que ser el contenido de tu ministerio. Mira el versículo 25. Dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Escuchen esto: a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo que su ministerio consistía en predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Pablo era un predicador. Pablo era un predicador. Pablo no era un narrador de cuentos. Como hoy en día, ¿cierto? Muchos predicadores narran cuentos, te cuentan historias. 40 minutos, 30 minutos de puras historias. Pablo no era un orador motivacional, no estaba diciéndole a la gente: eres un vencedor, tú puedes lograrlo. Pablo no era un conferencista de ideas nuevas, no era un lector de novelas. Pablo era un predicador. Él proclamaba la palabra de Dios con poder. No tenía miedo él. Levantaba la voz y proclamaba, y llamaba a los hombres al arrepentimiento y la fe. Pablo le dice a los pastores de la iglesia en Éfeso que no había rehuido de declararles todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. Y esto es lo que yo estoy llamado a hacer. Por eso, hermanos, nosotros estamos dedicados, comprometidos con la predicación expositiva en esta iglesia. La predicación expositiva, disculpen. Es decir, que nosotros vamos a tomar cada libro de la Biblia y lo vamos a exponer versículo por versículo. Y de esta forma vamos a hacer lo que Pablo hizo: predicar todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios. No puedo saltarme ni un versículo. Y ustedes han notado cómo empezamos con el libro de Colosenses. Y empecé con el versículo 21. Y versículo tras versículo explicándolo y aplicándolo a la vida del creyente. Solamente así se va a poder realmente explicar o declarar todo el propósito de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De que él no tenía nada que decirle a la gente que no provenga de la Biblia. Yo, hermanos, no tengo absolutamente nada que decirles que no venga de este libro. Por eso cada semana trato de entender cada versículo y solo les doy ese entendimiento. Les explico cada versículo. Y eso estamos llamados a ser los predicadores. Y ahora, hermanos, noten que el punto de la predicación de Pablo era Cristo y su evangelio. Versículo 26. Dice: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. El misterio que ha estado oculto, dice, desde los siglos y generaciones. ¿Qué significa la palabra misterio aquí? No se refiere a algo misterioso, ¿ok? No se refiere a una enseñanza oculta que solamente algunos conocen, algo misterioso, ¿cierto? No se refiere a esto. Esta palabra, cuando es utilizada en el Nuevo Testamento, se utiliza para referirse a una verdad que hubiera permanecido desconocida si Dios no la hubiese revelado. Que hubiera permanecido desconocida si Dios no la hubiera revelado. A esto se refiere con la palabra misterio aquí. Por eso Pablo dice: estaba oculto, pero ahora ha sido manifestado. Ha sido manifestado a todos, no solamente a un grupo élite. Esto me hace recordar, cuando estuve en Tacna, una persona me quería compartir su evangelio, entre comillas, y me acuerdo que él me dijo: amigo, esto nadie sabe, esto es nuevo, me dijo. Esto es un misterio, solamente algunos han escuchado esta enseñanza. Y el momento que escuché eso dije: esto entonces es falso. Hermanos, no tengo nada oculto que decirles, no tengo nada nuevo que decirles. Todo lo que yo les digo ya se ha predicado. Utilizo comentaristas para aprender lo que ellos ya aprendieron.
Entonces yo no tengo algo secreto que contarles. ¿Okay? Pablo no tenía nada oculto que contarles. Ya ha sido revelado a través de Pablo, dice. Jesucristo y su evangelio, hermanos, ha estado oculto en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento no entendían muy bien lo que nosotros ahora entendemos. Todo a ellos se les revelaba en sombras y tipos. No lo comprendían en la forma que ustedes lo comprenden. Algunas personas dicen, ¿no? Hubiera sido genial estar ahí en el momento en que Moisés parte el Mar Rojo y poder pasar con los israelitas por ahí, ¿no? O te dicen, hubiera sido genial estar en los tiempos de los profetas con Isaías proclamando el Evangelio. Hermanos, no. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos lo que ellos no entendieron. En otras palabras, el cristiano que recién se ha convertido conoce más que Isaías el profeta. Piensen en eso un poco. El creyente más bebé entre nosotros conoce más que el profeta Isaías, que el profeta Jeremías. Así que nosotros vivimos en la era de la revelación. Ya se ha revelado, se ha dado a conocer. Este es el mejor siglo en el que vivimos. Cristo y su evangelio se nos han dado a conocer plenamente. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 13:17. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Inclusive Juan el Bautista, hermanos, no sabía lo que nosotros sabíamos. Juan el Bautista era un profeta del antiguo pacto. Él no comprendía lo que Jesucristo venía a hacer. Por eso es que Juan el Bautista dice que la hacha está en la raíz. Él pensó de que Jesucristo venía y ya todo se acababa. Que Él venía a establecer su reino y ya se acabó el mundo. Inclusive Él tenía dudas y mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a alguien más? ¿Por qué? Porque Él está en la cárcel y está a punto de morir. Y Él no está entendiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no tenía una revelación completa como la que nosotros tenemos ahora. Nosotros comprendemos ahora que Jesucristo, su primera venida fue para predicar su evangelio. Y que Él va a regresar por segunda vez a juzgar a la tierra, a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ni Juan el Bautista conocía lo que tú conoces. Estuvo oculto, nos dice Pablo, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, en este siglo, en esta era, ha sido manifestado a nosotros, hermanos. ¡Qué gran privilegio! Se ha dado a conocer a nosotros, a la iglesia del nuevo pacto, que está conformada no solamente de judíos, de peruanos, americanos, coreanos, chinos. Estamos orando por nuestros hermanos misioneros en China. Ya hay cristianos en China. Así que esta revelación es para todo creyente. Versículo 27, Pablo dice, a estos santos, a estos cristianos, Dios quiso dar a conocer, hermanos, fue el deseo de Dios de que tú conozcas esta revelación. Fue el deseo de Dios. Tú no lo pediste, tú no lo deseaste, Dios te lo dio. Es su deseo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice esto. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Diligentemente inquirieron y averiguaron, y escuchen esto, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al padecer los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, ellos no entendían. No sabían quién era el Mesías, predicaban de él, pero no sabían a qué venía. No sabían cuándo iba a suceder esto. Y Pedro sigue diciendo en el versículo 12, a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes. Los profetas del antiguo pacto, hermanos, nos servían a nosotros. Nos predicaban de Cristo y ellos ni siquiera lo entendían. Hasta que vino el nuevo pacto y todo fue explicado plenamente. Y dice Pablo, a estos Dios quiso dar a conocer
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? Las riquezas de la gloria de este misterio. Es decir, las riquezas y las glorias de Jesucristo y su evangelio. A nosotros se nos ha dado, Pablo dice, entre los gentiles. ¿Se dan cuenta del gran privilegio que tenemos nosotros, los gentiles? De poder conocer a Cristo y su evangelio. De poder conocer quién es Cristo y qué es lo que Él hizo. Déjenme explicarles un poco más para que entiendan esto. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, la única nación en la faz de la tierra que conocía o tenía al Dios verdadero, el verdadero evangelio y la esperanza de salvación era la nación judía. Nadie más. Solamente los judíos conocían a Dios. Solo los judíos tenían el evangelio. Solo los judíos tenían la esperanza de la salvación. Las demás naciones vivían en oscuridad y bajo la ira de Dios. No importa si sea una cultura culta como la griega y la romana, o una cultura inculta como casi todas las culturas en esos tiempos. Ellos no tenían acceso a Dios, ni al evangelio, ni a la esperanza de salvación. Vivían bajo la ira de Dios y en tinieblas. Imagínense, hermanos, solo los judíos podían adorar al Dios verdadero. Y sabemos que en ese tiempo solo se adoraba a Dios en el templo físico que Salomón construyó. Y hermanos, ni un gentil podía entrar a ese templo, solamente los judíos. Así que todos los gentiles, hermanos, vivían bajo tinieblas. Los israelitas tenían que mantener su distintivo y su carácter separatista. Ellos no podían mezclarse con los gentiles, y mucho menos adorar a Dios con ellos. Tenías que convertirte en israelita para adorar a su Dios. No podías hacerlo de otra forma. Entonces todos, hermanos, todas las naciones, aparte de los israelitas, vivían bajo tinieblas en la ira de Dios. Pero ahora la iglesia está compuesta de gente de cada tribu, lengua y nación. Judíos y gentiles adorando juntos en un mismo lugar a Dios. Ni David, ni Moisés, ni Elías podrían imaginarse cosa semejante. El muro que nos separaba de los judíos ha sido destruido y ahora somos un solo pueblo, nos dice la Biblia, Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 3:4. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ningún otro gentil en el antiguo pacto tenía el acceso que tú tienes al Evangelio. Ningún otro gentil en el antiguo pacto, antes de que Jesucristo viniera, podía imaginarse de escuchar las buenas nuevas. Nuestros antepasados vivían en la oscuridad bajo la ira de Dios, sin la oportunidad de escuchar el Evangelio y ni escuchar de la persona de Cristo. Pero nosotros tenemos ese gran privilegio. Nosotros. ¿Qué derecho nosotros tenemos sobre esos gentiles? Ningunos. Sin embargo, Dios en su plan soberano quiso dar a conocer ese misterio que estaba oculto no solamente para los judíos, ahora para todo el mundo. Ese evangelio llegó a nosotros, hermanos. Ese evangelio Pablo proclamaba entre los gentiles y nosotros hemos llegado a escucharlo. El evangelio de nuestra salvación, hermanos. Si estos 12 apóstoles, incluyendo Pablo, no hubieran predicado el evangelio, no hay forma en que tú y yo podríamos ser salvos. Qué gran privilegio, hermanos. Ese misterio estaba oculto, dice Pablo en el Antiguo Testamento. Pero ahora Cristo y su evangelio ha sido revelado. Esto es increíble, hermanos. Sin embargo, esto no es todo el misterio que estaba oculto, nos dice Pablo. Hay un misterio mucho más grande. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria.
Cristo en ustedes, hermanos, ese es el misterio de misterios. Cristo habitando dentro de los corazones de los gentiles. Moisés no tenía ni idea de que algún día el Mesías iba a habitar dentro de los corazones de los gentiles, dentro de tú y yo. Pero ahora Jesucristo vive en ti a través de su Espíritu. Una vez más, William Hendrickson dice esto: el misterio es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vida de los gentiles por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, ¿entendemos esto? Jesucristo vive dentro de nosotros los gentiles, cuando antes estaba solamente en Israel. Y por cierto, hermanos, la gran mayoría de israelitas no creían en Dios. Adoraban ciertamente en Dios, pero no creían en Jesucristo, no eran salvos. Algunos cuantos eran salvos en esa nación. Por lo tanto, no solamente los gentiles estaban en oscuridad, dentro de Israel habían israelitas que vivían en oscuridad y solo en algunos vivía Dios. Pero ahora, hermanos, de cada tribu, lengua y nación, hermanos, Dios ha escogido un grupo y en ellos habita Jesucristo y todas sus riquezas. Todas sus riquezas de Cristo están dentro de ti. No tenemos nada que envidiarle a nadie. No necesitamos nada más. Tenemos todo en Cristo, Jesucristo, y sus riquezas habitan en ti, querido creyente. Si tú crees en Cristo, Cristo habita en ti. Ese Cristo que murió y resucitó, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, ese Cristo habita en ti si tú crees en su nombre. Los colosenses y nosotros no solamente hemos sido reconciliados a través de Cristo, sino que también tenemos a ese Cristo habitando dentro de nosotros. Ese Cristo, hermanos míos, es la esperanza de nuestra gloria. La esperanza de nuestra gloria. Y con esto Pablo nos quiere decir que Cristo es la única esperanza de recibir y participar de la gloria venidera. Solo aquellos que tienen Cristo morando dentro de ellos podrán disfrutar de esa gloria que está por venir. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Tienes a Jesucristo dentro de ti. Solamente esa es tu esperanza para poder entrar a la gloria eterna. Pablo dice, a Él nosotros proclamamos. A Él nosotros proclamamos. Es decir, hermanos, que cuando Pablo predicaba el Evangelio, él predicaba a Cristo. El Evangelio, hermanos, no es un sistema. El Evangelio no es un conjunto de normas. El Evangelio es Jesucristo y su obra, la persona y la obra de Jesucristo. Yo, como pastor, tengo el deber de predicar a Cristo cada domingo. Tengo que ver la forma de que todo lo que la Biblia nos enseña nos muestre a Cristo, porque Jesucristo mismo dijo, Él dijo que todas las escrituras dan testimonio de Él. Todas las escrituras, no importa por dónde lo veas, apuntan a Jesucristo. Así que tengo que predicarles a Cristo. Escuchen lo que Carlos Spurgeon dijo una vez en uno de sus sermones. Me encanta esto, escuchen esto, él dice esto. El lema de todos los verdaderos siervos de Dios debe ser: predicamos a Cristo y Él crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. ¿No está Cristo en su sermón, Señor? Entonces váyase a casa y no vuelva a predicar hasta que tenga algo digno de ser predicado. Váyase a casa, dice Carlos Spurgeon, hasta que no tengas algo digno de ser predicado. Si Pablo estuviera ahí, escuchando su sermón, él diría, amén, hermano Carlos. Amén, hermano Carlos Spurgeon. Predicamos a Cristo y a este crucificado. No tenemos nada más que predicar. ¿Y se acuerdan cuando leí ahí en Hechos, que había mencionado de que Pablo les dijo a los efesos, a los de Éfeso, de que él le había predicado todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios? Y acá dice que él predicó a Cristo. Es decir, hermanos, de que todas las enseñanzas de Pablo estaban centradas en Cristo. Todas las enseñanzas estaban centradas en Cristo.
Si yo te predico acerca de los últimos días y no te predico a Cristo ahí, está mal el enfoque. Todas las doctrinas de la Biblia nos deben demostrar a Cristo, todas, absolutamente todas. Si hablamos sobre la iglesia, Cristo tiene que estar ahí. Si hablamos de la escatología, Cristo tiene que estar ahí. Si hablamos sobre los ángeles, Cristo tiene que estar ahí. Cristo tiene que estar en absolutamente todo. Esto es lo que Pablo hacía. Él solamente daba y predicaba a Cristo. Muchas veces creemos nosotros de que, yo ya conocí el Evangelio, me lo conozco, ahora necesito algo más profundo, dicen algunos, ¿no? Pero no, hermanos. Jesucristo y su Evangelio es el ABC de todo cristiano. En Jesucristo tenemos que nosotros crecer aún más y más. Todo es acerca de Cristo. Y este era el contenido del ministerio de Pablo. Y este debe ser el contenido de tu ministerio, hermano mío. Predícale a tu hermano acerca de Cristo. Háblale de Cristo. Muéstrale que en todo Cristo debe estar presente para que Él sea todo en todo. Veamos entonces ahora la meta del ministerio. ¿Cuál era la meta del ministerio de Pablo? Pablo nos dice ahí en el versículo 28, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo, esta es la meta de Pablo. Presentar a todo cristiano, a todo creyente perfecto en Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Dice Pablo acá, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. La palabra amonestar aquí denota confrontación con el intento de cambiar las actitudes y acciones. Entonces, dentro del ministerio, hermanos, nosotros confrontamos para que el hermano cambie de actitud y de acciones. También dice Pablo enseñando, es decir, impartiendo la verdad, dando a conocer la verdad. Con toda sabiduría. Ya hemos visto lo que significa esta palabra. Es el discernimiento práctico. La comprensión de los principios bíblicos aplicadas a una conducta santa. Cuando hacemos esto, dice él, lo hacemos a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. A fin, con la meta de presentar a todo hombre maduro. La palabra perfecto ahí significa maduro. Hermanos, la meta del ministerio no solamente es traer incrédulos a Cristo. Eso no es toda la meta. La meta es presentar a los cristianos maduros espiritualmente. Dios no quiere que tú seas un bebé toda tu vida. No quiere que seas un bebé espiritual toda tu vida tomando leche. No, Él quiere que madures, que seas un hombre maduro en las Escrituras, maduro espiritualmente. ¿Y cómo hacemos esto, pastor? Proclamando a Cristo, amonestando y enseñando. Predica a Cristo a tu hermano, amonéstalo y enséñale. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, escucha esto, de presentar a Cristo maduro a tu hermano. Todos tienen esa responsabilidad. Así que toma esa responsabilidad y di a ti mismo, yo tengo que presentar a mis hermanos maduros a Cristo. No solamente es mi responsabilidad. Mira el capítulo 3 de Colosenses. Mira el versículo 16. Escucha esto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda, escucha esto, sabiduría, enseñando y amonestándose los unos a los otros. Lo mismo que Pablo acaba de decir. Dice que él amonesta y enseña con toda sabiduría. Y acá Pablo nos dice que debemos de hacer esto los unos con los otros. Cada miembro dentro de la iglesia. Amonéstense. Enséñense. Con toda sabiduría. Así que cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a amonestar y a enseñar a nuestros hermanos. Si tu hermano te amonesta, tómalo con mucha alegría. Porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Si tu hermano te está enseñando, no tomes como que tú eres un ignorante y tu hermano te tiene que estar siempre enseñando. No, él está haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer, a enseñarte. Cada uno de ustedes están llamados a amonestarse y a enseñarse. Y hermanos, esto me incluye también a mí. Ustedes también me pueden enseñar. Ustedes también me pueden amonestar a mí. Cada uno, recuerden que yo soy miembro en la iglesia. Nuestra meta
Tu meta, escucha esto, tú que eres miembro de la IRP, tu meta es presentar a cada miembro de tu iglesia maduro en Cristo. Esa es tu meta. Esa es tu meta. No solamente es la meta de Pablo. Pablo nos dice acá 3 veces, a todos los hombres, a todos los hombres, a todos los hombres. Y esto no se refiere a cada humano en la tierra, ¿cierto? Se refiere, hermanos, según el contexto, a aquellos que han sido alcanzados por su ministerio de forma positiva, es decir, a todos los que han escuchado predicar a Pablo y han puesto su fe y su arrepentimiento en Cristo. A ellos, dice Pablo, a ellos él tiene que presentar maduros. Pablo no está diciendo aquí, hermanos, o no está hablando acerca de llevar el evangelio a los perdidos. Y obviamente que esto él hacía. No, lo que Pablo está diciendo es que el fin de su trabajo es madurar a los cristianos en Cristo. Darles a Cristo, enseñarles a Cristo, proclamarles a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Pablo quería que los creyentes crecieran en el conocimiento de Cristo. Y hermanos, allí se encuentra la madurez de tu hermano. ¿Quieres madurar a tu hermano? Predícale el evangelio y predícale a Cristo. Ahí se encuentra la madurez. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice, mi meta es presentar a cada creyente maduro en Cristo. Y en la forma en que lo hago es, le doy a Cristo. Le muestro a Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a madurar a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? En el Evangelio. En el Evangelio. Este es tu fin. Tu fin es que tu hermano sea maduro. Veamos entonces el último encabezado, y esto será un poco más rápido. La fuente de poder del ministerio. Esto es un trabajo difícil, pero hermano, hay una fuente de poder. Hay algo que te va a ayudar a poder hacer este ministerio. Pablo dice, versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome. La palabra trabajo aquí, en el griego significa trabajar hasta el agotamiento. La palabra esforzándome es la palabra griego agonizomai. Y de aquí proviene nuestra palabra en español, agonizar. En otras palabras, hermanos, Pablo trabajaba, obraba hasta el agotamiento, hasta agonizar. Como diríamos nosotros, ha dejado todo en la cancha. Dejado todo en la cancha, Pablo. Hasta el agotamiento. Hasta ya no poder, dice él. Pero hermanos, todo ese esfuerzo sería inútil sin el poder de Dios obrando a través de él. Mira la última parte del versículo 29. Según su poder que obra poderosamente en mí. He aquí la clave del éxito del ministerio de Pablo. El poder de Dios. Uno ve las escrituras y se da cuenta de que Pablo ha pasado demasiadas cosas. Y uno se dice, pero ¿cómo es posible que este humano, esta persona, pueda hacer esto? Y la respuesta es, hermanos, no es él, es Dios. Es el poder de Dios, hermanos. Qué gran consuelo, ¿cierto? No estamos obrando solos en el ministerio. No, sino que Dios obra a través de nosotros. Esto me da un alivio muy grande, hermanos. Porque no estoy obrando solo para madurarlos en Cristo, sino que Dios lo está haciendo a través de mí. Y de soy sincero, hermanos, a veces me canso. Cuando estoy preparando mis sermones, me canso. Y ya no quiero seguir preparando. Quiero hacer otra cosa, quiero distraerme. A veces estoy tan cansado que por las noches ya quiero simplemente dormir, no quiero hacer nada. Pero luego viene un pensamiento a la mente y tengo que escribir. Y me doy cuenta que no soy yo, que es el poder de Dios sobre mí. Vendrán sufrimientos, vendrán dificultades, pero recuerda, no estás solo, tienes el poder de Dios obrando a través de ti. Habrán sufrimientos cuando quieres poner en obra ese don para el ministerio, pero Cristo está en ti, pero tienes el poder de Dios. Así que hermanos, los llamo a que podamos poner nuestro don para el ministerio. Dios los ha llamado a ustedes.
Dios les ha dado un ministerio. Ustedes son ministros. Así que sirvan a sus hermanos. Madúrenlos en Cristo. Vamos a orar. Oh Dios bendito. Usted ha dado muchos dones a los miembros de su iglesia para el bien común de la iglesia. Usted nos ha dado una administración y usted desea que seamos fiel con ella. Así que ayúdenos. Y podemos descansar en sus brazos sabiendo de que es su poder a través de nosotros. Si fuéramos solo nosotros, Dios mío, ya nos hubiéramos rendido hace mucho tiempo. Pero sin embargo, es su poder obrando a través de nosotros. Oh, a usted sea la gloria, Señor, porque usted nos da un ministerio y usted sabe que somos débiles. Así que decide darnos su poder para poder obrar. A usted sea la gloria, el poder por toda la eternidad. Amén.